Fueron pescadores, recaudadores, hombres comunes, pero terminaron desafiando imperios. No murieron en camas, rodeados de familia, sino entre llamas, cuchillos y piedras. Uno fue crucificado con la cabeza hacia abajo, otro fue desollado vivo, y a otro, al no poderle quitar la vida en aceite hirviendo, lo enviaron exiliado a la isla de Patmos. Este no es un cuento religioso, es una historia de sangre, valor y fe inquebrantable. Hoy descubrirás cómo murieron los 12 apóstoles de Jesús y por qué sus muertes siguen estremeciendo al mundo entero. La muerte violenta de los apóstoles. Sangre, fuego y fe inquebrantable. Los 12 apóstoles de Jesucristo no eran reyes, nobles ni sabios del mundo. Eran hombres comunes, pescadores curtidos por el sol, recolectores de impuestos despreciados por su pueblo, humildes labradores y artesanos de manos ásperas. Pero su llamado fue sobrenatural. Fueron escogidos por el Hijo del Dios viviente para proclamar el reino de los cielos y ser testigos de su resurrección. Abandonaron familia, trabajo y seguridad para seguir al Maestro, y lo hicieron en medio de una sociedad hostil, bajo un imperio romano que aplastaba cualquier oposición, y dentro de un sistema religioso judío que no aceptaba al Mesías crucificado. Por anunciar la verdad, pagaron el precio más alto. No murieron en paz, rodeados de familia y honra, sino entre gritos, látigos, cuchillos, lanzas, hogueras y piedras. Las formas de ejecución que enfrentaron eran brutales, públicas y con un único fin: servir de advertencia. Jesús les advirtió de su destino. En Mateo 10, 16, 18 les dijo: «He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán». Y en Juan 15, 20: «Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán». Crucifixión, decapitación, lapidación, desollamiento y empalamiento no eran excepciones, sino métodos comunes para eliminar a quienes desafiaban al sistema. Pero lejos de silenciarlos, sus muertes encendieron el fuego de un movimiento imparable. Cada gota de sangre sembrada fue semilla de vida eterna en los corazones que creyeron. Pedro, crucificado con la cabeza hacia abajo. Pedro, antes Simón, era un pescador de Galilea. Impulsivo, enérgico y valiente, fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Dejó su barca y redes para seguirle. Fue testigo de milagros y revelaciones y proclamó: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Durante el arresto de Jesús, lo negó 3 veces, pero luego fue restaurado por el Maestro. Se convirtió en líder de la iglesia primitiva. Su predicación en Pentecostés llevó a la conversión de miles. Viajó a varias ciudades y finalmente a Roma. En el año 64 después de Cristo, tras el gran incendio de Roma, Nerón culpó a los cristianos. Pedro fue arrestado, torturado y condenado a morir crucificado. Pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir como su Señor. Así, murió en una cruz invertida, dejando un legado imborrable de liderazgo, restauración y fe valiente. Santiago, hermano de Juan, degollado por la espada del poder. Hijo de Zebedeo y hermano de Juan, Santiago fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús. Su vida anterior era la de pescador. Junto con su hermano, fue parte del círculo íntimo de Jesús. Fue impulsivo y apasionado, pidiendo incluso fuego del cielo sobre una aldea samaritana. Después de la ascensión de Jesús, Santiago predicó en Jerusalén. En el año 44 después de Cristo, el rey Herodes Agripa I lo mandó arrestar. Para ganarse la aprobación de los líderes judíos, ordenó su ejecución. Fue decapitado con espada, una ejecución típica para delincuentes de alta peligrosidad o blasfemos. Santiago fue el primer mártir entre los apóstoles.
Su muerte dio inicio a una oleada de persecución que marcaría el rumbo de la iglesia naciente. Santiago el Menor, arrojado del templo y lapidado. Santiago, hijo de Alfeo, también llamado el Menor, fue un discípulo fiel pero menos conocido. Antes de seguir a Jesús, se desconoce su ocupación. Fue designado líder de la iglesia en Jerusalén y reconocido por su vida de oración intensa. Se decía que sus rodillas parecían las de un camello de tanto orar. En el año 62 después de Cristo, el sumo sacerdote Ananías lo citó ante el Sanedrín, lo llevaron al pináculo del templo y lo instaron a negar a Jesús. Al rehusarse, lo empujaron al vacío. Cayó, pero sobrevivió. Entonces fue apedreado y, finalmente, alguien le aplastó el cráneo con un palo de batir ropa. Murió orando por sus verdugos. Su cuerpo yacía frente al templo que tanto había amado, como testimonio viviente de fidelidad inquebrantable. Andrés, la cruz en forma de X. Andrés, hermano de Pedro, también era pescador. Originalmente fue discípulo de Juan el Bautista, y fue él quien llevó a su hermano Pedro a conocer a Jesús, mostrándose desde el principio como alguien que deseaba compartir la verdad que había encontrado. Se caracterizaba por tener un corazón sencillo y una disposición inmediata para seguir al Maestro. Durante el ministerio de Jesús, Andrés fue parte activa, presente en la alimentación de los 5,000 y en el discurso del Monte de los Olivos. Después de la resurrección, predicó el Evangelio en regiones como Escitia, al norte del Mar Negro, Asia Menor y Grecia. En Patras, Grecia, fue arrestado por convertir a muchas personas, incluida la esposa del gobernador. Como castigo ejemplar, fue condenado a morir crucificado. Sin embargo, pidió no ser colgado en una cruz tradicional como su maestro, por lo que fue atado, no clavado, a una cruz en forma de X, también conocida como cruz de Cusata. Colgado durante 2 días, continuó predicando a los que pasaban por el lugar hasta que murió. Su muerte lenta fue una lección de fe inquebrantable y firmeza ante el sufrimiento. Felipe, crucificado y apedreado en Hierápolis. Felipe era de Betsaida, la misma ciudad de Pedro y Andrés. Fue uno de los primeros en ser llamado por Jesús y fue quien trajo a Natanael, probablemente Bartolomé, al Mesías. Aparece en varios momentos claves del Evangelio, incluyendo la alimentación de los 5,000 y la petición griega de ver a Jesús. Después de Pentecostés, Felipe predicó en regiones de Asia Menor, en especial en Hierápolis, actual Turquía. Allí, confrontó a una sociedad profundamente idólatra. Por predicar en contra del culto pagano y convertir a muchos, fue arrestado y condenado a morir crucificado. La tradición dice que fue clavado en la cruz y luego apedreado mientras aún colgaba. Su sangre cayó en tierra enemiga, pero su testimonio fortaleció a los creyentes de esa ciudad. Su cuerpo fue enterrado allí por sus seguidores. Bartolomé, desollado vivo y decapitado. Bartolomé, a menudo identificado con Natanael, era oriundo de Caná de Galilea. Su encuentro con Jesús fue marcado por una profunda revelación. Jesús lo llamó un verdadero israelita en quien no hay engaño. Inicialmente escéptico de que algo bueno saliera de Nazaret, fue convencido por la sabiduría del Maestro. Después de la resurrección, predicó en la India, Mesopotamia y finalmente en Armenia. Fue allí donde su ministerio causó tal impacto que el rey Astiages lo mandó arrestar. Al negarse a renunciar a su fe, se le impuso un castigo atroz. Fue desollado vivo. Luego fue decapitado. El acto de desollar era reservado a traidores o enemigos del imperio y tenía como fin causar el mayor sufrimiento posible. Aún así, se dice que Bartolomé oraba mientras era torturado.
Su legado perdura como uno de los testimonios más crudos de fidelidad a Cristo. Tomás, el escéptico convertido en mártir. Tomás, también llamado Dídimo, el gemelo, es conocido por su duda tras la resurrección. Sin embargo, también fue quien dijo valientemente: «Vamos también nosotros, para que muramos con él», cuando Jesús anunció su viaje a Judea. Su fe fue fortalecida cuando vio al resucitado y exclamó: «Señor mío y Dios mío». Después de Pentecostés, se convirtió en un evangelista incansable. Predicó en Siria, Persia y llegó hasta la India. Allí fundó varias comunidades cristianas que aún hoy existen, como la iglesia Mar Thoma. Fue martirizado en Chennai, India, alrededor del año 72 después de Cristo. Mientras oraba en una colina, fue rodeado por sacerdotes paganos que lo atravesaron con lanzas. El uso de lanzas era común en ejecuciones militares y se aplicaba a quienes eran vistos como agitadores religiosos. Tomás pasó de la duda a una fe tan firme que estuvo dispuesto a dar su vida lejos de casa, en una tierra extraña, por amor a Cristo. Mateo, del recaudador al mártir. Mateo, también llamado Leví, era recaudador de impuestos en Capernaum, un oficio detestado por los judíos por estar ligado a los romanos. Sin embargo, cuando Jesús lo llamó, dejó todo para seguirlo. Organizó un banquete donde muchos pecadores conocieron al Maestro. Fue autor del Evangelio que lleva su nombre, dirigido especialmente a los judíos, y que presenta a Jesús como el Rey prometido. Después de la resurrección, predicó en Judea, Etiopía y posiblemente Persia. La tradición indica que en Etiopía, después de resucitar milagrosamente a la hija del rey, el tío de la joven se llenó de celos y envió un asesino que lo apuñaló mientras celebraba una reunión cristiana. Su muerte por apuñalamiento fue rápida pero brutal. Murió proclamando la verdad del evangelio que había escrito con tanto celo. Simón el Celote, el nacionalista transformado en evangelista. Simón era llamado el Celote por su antigua afiliación con un movimiento nacionalista judío que buscaba liberar a Israel del yugo romano por la fuerza. Su transformación fue radical. De guerrillero, pasó a ser pacificador en Cristo. Después de la resurrección, predicó en Egipto, África del Norte y Persia. Allí se unió a Judas Tadeo en la obra misionera. Ambos fueron arrestados por convertir a muchos al cristianismo y rechazar los ídolos paganos. Simón fue desollado vivo y luego cortado por la mitad, en una ejecución extremadamente cruel que buscaba infundir terror. Pero su legado es el de un hombre que canalizó su pasión por la libertad terrenal hacia una causa celestial. Judas Tadeo, el testigo silencioso del poder del Evangelio. Judas Tadeo, también llamado Lebeo, es mencionado brevemente en los Evangelios. Fue quien preguntó a Jesús por qué se manifestaría solo a sus discípulos y no al mundo. Esa pregunta revela su deseo de que todos conocieran al Salvador. Después de Pentecostés, predicó en Siria, Arabia, Mesopotamia y Persia. Junto a Simón, enfrentó una intensa persecución. Fue capturado y golpeado con una maza hasta morir. Otras fuentes sugieren que fue apedreado antes de recibir el golpe final. Su cuerpo roto quedó como testimonio de que incluso los más reservados pueden ser grandes portadores de la verdad. Judas Iscariote, el traidor que no buscó redención. Judas Iscariote fue el encargado de las finanzas del grupo apostólico. Se dice que robaba de la bolsa común. Su corazón se fue endureciendo hasta vender al Maestro por 30 piezas de plata. Después de entregar a Jesús con un beso, fue invadido por el remordimiento. Intentó devolver el dinero, pero los líderes religiosos lo rechazaron. Desesperado, se ahorcó. Mateo dice que se colgó. Hechos relata que cayó y se partió, muriendo de forma trágica.
Su historia es un recordatorio del peligro de endurecer el corazón, del remordimiento sin arrepentimiento genuino y del vacío que deja alejarse del Salvador. Juan el Apóstol, el último testigo del Apocalipsis. Antes de seguir a Jesús, Juan era pescador junto a su hermano Santiago, hijos de Zebedeo. Ambos eran conocidos como hijos del trueno, por su carácter intenso. Juan fue testigo de momentos únicos: la resurrección de la hija de Jairo, la transfiguración, la última cena, y estuvo al pie de la cruz cuando los demás huyeron. Jesús le confió a su madre, María, con estas palabras: «He ahí tu madre». Desde entonces, Juan la cuidó. Su cercanía a Jesús se refleja en su evangelio, cargado de espiritualidad profunda y revelación. Tras la resurrección, Juan fue un pilar en la iglesia de Jerusalén. Más tarde, predicó en Éfeso, donde fue arrestado bajo el reinado de Domiciano. Fue llevado a Roma y, según la tradición, arrojado en aceite hirviendo. Milagrosamente salió ileso. Impresionado, el emperador lo desterró a Patmos. Allí recibió las visiones del Apocalipsis, un libro profético que aún sacude conciencias. Luego regresó a Éfeso, donde murió de vejez, alrededor del año 100 de Cristo. Fue el único apóstol que no murió ejecutado, pero sufrió soledad, exilio y persecución. Conclusión: testigos hasta la sangre, mártires por amor. Los apóstoles no buscaron gloria, no fueron venerados en vida, fueron perseguidos, desechados y finalmente asesinados de las formas más crueles conocidas por el hombre. No murieron por una religión, murieron por una persona: Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, resucitado y glorificado. Su mensaje no se detuvo, su ejemplo no se apagó. Sus muertes estremecieron el mundo, pero también lo transformaron. Hoy no los adoramos, porque solo Dios es digno de adoración, pero honramos su legado como antorchas que iluminaron el camino hacia la cruz. En cada uno de ellos vemos la pregunta que Jesús aún hace a los suyos: ¿estás dispuesto a darlo todo